Hay realidades de las que no les gusta hablar. Justifican una y otra vez la manera en que se calculó la baja en los niveles de pobreza, pero callan una realidad que atenta contra el futuro de los mexicanos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se duplicó el número de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Ahorita las personas pueden ser menos pobres en términos promedio o en términos estadísticos con respecto al pasado, pero siguen siendo muy vulnerables. Todavía pueden caer de nuevo en la pobreza si algo les pasa. La mitad de la población no tiene IMSS, ni ISSSTE, ni un seguro de gastos médicos, ni derecho a pensión, incapacidad por embarazo o jubilación. Nada que les garantice una vida más segura y tranquila. Sus condiciones de vida van a empeorar rápidamente, porque la red de protecciones sociales que tiene esta persona disponibles son muy chiquitas. El gobierno tampoco habla de que son millones los que carecen de atención médica pública. Cuando 45 millones de mexicanas y mexicanos carecen de acceso a servicios de salud, claramente el Estado no está cumpliendo su función. Los especialistas advierten que el aumento al salario mínimo sacó de la pobreza a 8 millones de mexicanos, pero buena parte de ese dinero lo tienen que gastar en servicios privados de salud. Sacamos de nuestro bolsillo dinero para ir a atendernos a un consultorio médico en la esquina en lugar de ir a un hospital público a atendernos, porque es mejor tener ese servicio o porque de plano no tenemos el acceso como lo reporta esta carencia social de la medición de la pobreza. En otras palabras, bajó la pobreza, sí, pero se disparó la carencia. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Entonces, ¿bajó o no bajó la pobreza? ¿Salieron o no millones de personas de esa condición? Y si salieron, que sería plausible desde luego, ¿a dónde salieron? Y si realmente esa salida de la pobreza mejoró su calidad de vida, hubo mejores servicios, tienen seguridad social, acceso a la salud, mejor educación, más seguridad. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar acá. Buenas noches, Mauricio Flores. Gracias, hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Alicia. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, el primer dato, que es de INEGI, aunque ya hay quienes presentan algunas dudas entre quienes miden y ahora presentarán estos datos con la extinción, por cierto, de Coneval, uno de estos organismos autónomos que decidieron desaparecer en la 4T. ¿Cómo está? A ver, ¿cómo está el dato de la pobreza? ¿Cuántos mexicanos, cuántos millones de mexicanos habrían salido de esa condición? ¿Y qué implica? ¿Cómo se mide esto, Luis Miguel? Tenemos, yo diría, buenos datos y eso no hay que... No, digamos, ese no es la discusión. Hay una reducción en el número de pobres que dependiendo de si la cuenta es sexenal o del último año, estamos hablando de alrededor de 13 millones de personas menos. Si el dato es el último par de años, estamos hablando de 7 millones. Cuando empezamos la discusión es... ¿se debe celebrar o no? Y yo digo, si celebrar quiere decir misión cumplida, no. Un país con las características de México no puede presumir como una meta, ni siquiera como meta intermedia, tener 40 y tantos millones de pobres. Y cuando dices, ¿cómo se mide? Ahí es parte de lo que es muy interesante. Hay una parte que es pobreza económica o pobreza monetaria, que tiene que ver con cuántos ingresos tiene una persona y fundamentalmente el parámetro es si lo que gana alcanza para comprar una canasta básica o no. Se necesitan un poco más de 2 salarios mínimos. La otra parte que es muy interesante es pobreza por carencias sociales. Es pobre quien, por ejemplo, no puede, se llama pobreza alimentaria y es no alcanza a tener 3 comidas en un día, no tiene servicios médicos o la vivienda en la que habita no tiene piso de concreto. ¿No? Este parece un tema menor, pero recuerdo hace años uno de los municipios más pobres de Jalisco, Colotlán, tenía tasas muy altas de mortalidad infantil porque en una vivienda de tierra
en una zona donde hay alacranes. No, bueno, claro. Ese es el tipo de cosas. Entonces yo diría, está mal que la discusión sea como si esto fuera un partido de fútbol de quién gana y quién pierde. Creo que lo que sirve esta cifra es para darnos cuenta el tamaño del esfuerzo que se va a necesitar. Y yo cerraría mi primer comentario diciendo, es el salario mínimo, son transferencias de gobierno y son remesas los tres principales. Esos tres factores. ¿Coincides, Alicia? Coincido. De hecho, la reducción de las remesas en este último año muy seguramente tendrá un impacto en los análisis dentro de 2 años, ¿no? El análisis de pobreza multidimensional que conocimos apenas ayer se elabora cada 2 años, pero se elabora sobre la base de la encuesta ingreso-gasto que también realiza o levanta el INEGI. O sea, cuánto ganas, cuánto gastas, cómo lo gastas. Y en función de esos datos se analiza si tienes mejores servicios educativos, o sea, cuánto de la población está accediendo al sistema educativo, y te dice que casi el 20% de la población todavía no accede a los servicios educativos entre los 3 y los 20 años de edad. Entonces, ¿de qué tamaño es tu rezago? O sea, no está midiendo toda la gente que se quedó sin educación más adelante. Y cuando mides habilidades educativas, capacidad en el trabajo, pues está peor. Cuando lo haces con el otro indicador, que es el de salud, que se ha insistido tanto en México en los últimos 20 años, de si no tienes abasto de alimentos, no importa el sexenio, pero hay unos que cacarean más que otros, ¿no? Y este es uno de ellos, que tienes todo un sistema de salud que ha revolucionado, pero es donde te incrementa brutalmente la gente que no tiene acceso a los servicios de salud, que no tiene acceso. Y en ese rubro sí empeoró. 40. El dato es mucho peor. Pues son 40 millones. 44 millones. 44 millones contra de personas. 20 millones, que eran muchos de todas formas hace 6 años. Pues antes los contabas como parte del Seguro Popular de Salud, al menos tenían un ingreso para poder ir a recibir la atención como tenías, hoy no lo tienen, o sea, se ha duplicado. Entonces, esta parte es interesante porque pues es la etapa en la que la administración estuvo López-Gatell, ¿no? No, bueno, y fuimos Dinamarca, según López Obrador, el 1 de septiembre del 24. Del sistema de salud y nombraron. Es más, ni siquiera éramos Dinamarca, éramos mejor que Dinamarca. Entonces ahí es donde te dices, oye, tenemos carencias importantes. O sea, el 30% de la población pobre vive en hacinamiento total, 3 familias en un cuarto de 3x4. Eso es lo que te dicen los datos. Claro, sí, por eso es que hay que revisarlos y desmenuzarlos, y los matices importan. Mauricio. Sí, yo sí quisiera tener algunas diferencias y las voy a decir de manera muy coloquial. Traigo algunos datos, pero sí, por poco no llegan porque está inundada la ciudad, entre otras cosas. La gente hoy come más, pero no se han roto las grandes barreras de la pobreza. Eso hay que decirlo. Un ingreso promedio de unos 12,700 pesos por persona a nivel nacional mensuales, bueno, está ligeramente arriba, bueno, no ligeramente, sí hace una diferencia de casi 25%, unos 4,000, 6,000, 5,000 pesos respecto al salario mínimo. Pero aquí la cuestión está en que, precisamente, aunque puedas comer más, tienes las deficiencias sociales. De hecho, aumentó en 4 millones el número de personas que tiene esta falta de acceso a la seguridad social, a la salud, que tiene casas afectadas por las lluvias de por siempre, o que sencillamente la educación no le está dando. Las llamadas vulnerabilidades sociales aumentaron, medidas por el INEGI. Es decir, sí, la gente hoy puede tener un poco más de dinero, gasta un poco más en alimentación, en bebidas. Por cierto, hay dudas ahí en las estadísticas porque dice que disminuyó el gasto en bebidas alcohólicas, cosa que no se empareja, por ejemplo, con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, que dice al contrario, que ha subido. Y las empresas están literalmente nadando, pero en licores, ¿no? O en lo que sea. No, más bien en utilidades. Sí. Y en utilidades. Entonces, también habría que tomar con reserva el tipo de contestación que da la gente a estas encuestas. Lo que sí puedo decir, y de una manera muy categórica, es que sí hubo una redistribución de ingreso, pero hacia la mediocridad. Y lo voy a decir con 2 datos.
Hace 6 años, 7 años, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, había cerca de 1.700.000 personas que ganaban arriba de 5 salarios mínimos. Hoy ese universo de gente que podemos decir que forma parte de la clase media, de esta que está trabajando, se está esforzando en el trabajo formal o informal, también hay que decirlo, representan no más de 700.000 personas. 1 millón de personas, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, en 7 años dejaron la clase media. Y se ha venido concentrando todo a nivel de empleo y de ingreso en las personas que ganan menos de 1 a 2 salarios. Es decir, hay menos pobres, hay menos pobreza extrema, pero también hay menos clase media. Hay menos hambre. Se engrosó, digamos, esa clase, ¿cómo le llamaríamos? Yo diría, no le diría flotante porque sea un sarcasmo en estas lluvias, pero yo diría que es una clase media baja, con expectativas achicadas de salud, educación y vivienda. Creo que es muy importante, lo apuntaba Alicia hace rato, los datos que presentaron ayer no dejan de ser sino mirar por el retrovisor. Todavía del 2024 ahora tenemos nuevas dinámicas, está remesas, está un mercado laboral muy complicado. En parte yo insistiría, lo que me pareció un poco absurdo del triunfalismo de ayer y de hoy es como si hubiera una especie de silbatazo final y el partido hubiera acabado. Esto es un continuo, todos los días. Cuando vemos los contrastes, tenemos estados del norte del país fundamentalmente, incluiría Aguascalientes, que no es norte, que tienen menos de 10% de la población pobre. Sí. Pero tenemos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 66, 57%. Y siempre son los mismos estados. Chiapas está peor. Es importante otra cosa que sea, Alicia, hay que ver esta encuesta junto a la de ingreso-gasto que se dio a conocer aquí 6 días. Chiapas es el único estado del país que retrocedió también en ingreso, 6%. Si efectivamente quienes defienden que ya encontraron la receta la tienen, que se la lleven a Chiapas. Pues sí. En ese sentido, mucho de lo que creemos que vale la pena para mí es, vamos discutiendo en serio, ¿cuál es el problema que haya desaparecido Coneval? El INEGI no interpreta los datos, hace un extraordinario trabajo haciendo las fotografías. Lo que hacía Coneval desde el origen era decir, vamos a partir de los programas públicos viendo qué funciona y qué no funciona. Revisaba la política pública. Para pobreza. Entonces nos quedamos... Hoy tenemos datos. Literalmente apagamos la luz. Pues sí. Y esa es parte de las cosas. Pues al final de cuentas los datos están ahí y los tenemos que interpretar todos, ¿no? Antes tenías y creo que en los últimos 2 años la verdad es que la interpretación también era medio triunfalista. Se recuerdo lo que había pasado con el tema de después de la pobreza se incrementó de forma natural durante la pandemia, particularmente por la pérdida de empleo, que es el factor fundamental para todas las personas. O sea, si tú no tienes un ingreso constante y suficiente para cubrir tus 5 necesidades básicas, 5 necesidades que son constitucionalmente, están inscritas en la Constitución y te debe proveer el Estado o procurar el Estado o diseñar políticas públicas para ello, que son educación, salud, seguridad social, vivienda y me falta una comida, ¿no? Alimentación. Estos son los temas básicos. Una vivienda adecuada. Y ahí tienes un incremento de pobreza multidimensional. En el único factor donde tuviste un incremento real es en el de seguridad social. Y lo hiciste porque terminaste la terciarización. Eso provocó un incremento de asegurados. No necesariamente porque generaste mejor empleo, ni más remunerado, ni en condiciones adecuadas para toda la población. Hoy tienes una capa de población importante que durante la pandemia no recibió educación adecuada. Hoy tienes criterios de evaluación tales que no existen. Simplemente te pasan de agrado sin siquiera tener una evaluación.
¿Con qué capacidades tienes para llegar a un mercado laboral competido? ¿En qué condiciones podemos aspirar a tener 120 parques industriales produciendo chips de primera naturaleza cuando no pasas las asignaturas de matemáticas básicas? Y lo más importante, te dicen, si esto lo juntas con lo del dato del lunes, el de pobrezas laborales, ¿no? No, líneas de pobreza, nos falta la otra que falta a finales de este mes, pues te das cuenta que tampoco les alcanza el dinero suficiente para comer, para vivir bien en una vivienda, tener una vivienda no hacinada, digna, y tampoco para cubrir necesidades de servicios públicos básicos. O sea, no hay te tienes que colgar del diablito de la luz para tener luz. Sí, no, los rezagos están ahí, son muy evidentes. El triunfalismo, porque eso fue un triunfalismo como si hubiéramos ganado la Copa en la Olimpiada, diría Oscar Flores. Bueno, fue una hazaña. Una hazaña, o sea, un triunfo así como la mañanera. Onomatopéyico, glorioso, digno de loas y laureles. Ahí es donde yo digo, el correlato de esto es la muerte de los negocios, la pérdida de empleadores y de empresas. Nada más en la pandemia, ¿cuántos fueron? 1.300.000 negocios que desaparecieron. Pero en el último año, de acuerdo a las cifras del Seguro Social, han desaparecido más de 33.000 fuentes de empleo. A ver, pero ese dato. Exactamente. Y déjenme cruzarlo con el crecimiento cero prácticamente que ha tenido el país en los últimos 6 años. ¿Cómo es que hay menos pobres si el crecimiento económico del país es cero? Y es que además hemos repartido, cifras más o menos, podemos discutirlo, cerca de 4.600.000.000.000 de pesos en programas sociales que, de acuerdo a la encuesta de INEGI, esta última, este estudio, aumentaron las transferencias sociales 48%, pero la gente no tuvo mejor empleo. A ver, las remesas cuentan. El aumento a los salarios mínimos cuenta. Entonces, y el dinero que repartes a través de programas sociales. Para mí son estas tres cosas. O sea, no es que la economía se esté moviendo, no es que haya una gran... Aumentaste capacidad de consumo. Capacidad de inversión. A ver, además, a las incentivos fiscales para llegar a invertir. Salario. Yo insistiría, los números sí implican una mejora. Las preguntas que derivan ¿es esto sostenible? ¿Es esto generalizado? Cuando vemos los contrastes regionales, es dolorosísimo cuando introducimos factores cualitativos. Una cosa, acceder a servicios de salud, y los pero ¿qué tipos de servicios de salud accedes? Una cosa, tener algo en la panza, y otra, estar comiendo algo que te quite lo desnutrido. Sí. En ese sentido, me parece que parte de la discusión, y ojalá en ese sentido nos despolarizáramos, es salirnos un poco de vernos el ombligo y decir, un país como México no puede decir estamos en una posición medianamente buena si 40-45% de la población es pobre. O sea, alguien dirá, bueno, es que compárate con antes. Los números pasamos de malísimos a muy malos. No, y uno ve para otras latitudes. Y en este mismo lapso, a ver, si nos asomamos a China, por ejemplo, la reducción de la pobreza es brutal. A Chile. El crecimiento pero de la va clase acompañada media. de innovación, de tecnología, de nuevas ideas, de avance, de desarrollo, de prosperidad. Y acá veo, pues sí, una reducción, digamos, en la pobreza. Que, insisto, no es menor y no es que lo escatimemos, pero eso no alcanza. Yo creo que una cosa que tenemos es lo local importa. Cuando vemos los contrastes entre Aguascalientes y Chiapas, dices... Oaxaca. Son dos realidades, dos mundos distintos. Fíjate que hay un tema que creo que sí es subrayable en esto. Hay tres grandes polarizaciones en estos datos, ¿no? La enorme disparidad entre los ingresos y la pobreza de las mujeres y la de los hombres siendo jefas de hogar. Este es uno de los grandes disparidades. O sea, segundo. La segunda es la regional. Ajá. Dependiendo de dónde estés.
Es que no, porque inclusive en la Ciudad de México ¿Y el aumenta. tercero? Porque nos va a ganar el Grupos de tiempo. edad. Grupos de edad. También, claro. Y yo agregaría la A parte pesar de las del empresas enorme gasto en jubilación. y la innovación que decías. Gracias, Alicia. No, La eso es Bolsa clave. Mexicana de Eso es clave Valores y no está perdió alcanzando. 6,000 millones de dólares. Gracias, Mauricio. Nos vamos, nos Capital. lleva. Gracias, Luis Miguel. Pásala bien.